Listo, la grabación se inicia. Bien. Entonces, existieron el asunto de corroborar eso, ¿no? Vamos a corroborar que la materia viviente pudo haber surgido de la materia orgánica. Hubieron factores, dijo Parín. ¿Qué factores? Lo que nosotros observamos. Si nosotros estamos pensando en todo lo que sucedía en esta formación de la Tierra, teníamos descargas eléctricas, había energía que caía sobre la Tierra y que sabemos que la energía puede cambiar la materia, puede movilizar átomos. Habían los átomos como el metano, agua, hidrógeno, amoníaco, o sea, elementos que no tenían nada de sentido de vida, ¿correcto? Pero gracias a las descargas eléctricas y la radiación ultravioleta, estos elementos fueron cambiando. Pero, profe, de frente no te van a dar una célula. ¿Y quién te dice que te va a dar una célula? Estamos hablando de evolución química. Se empezaron a dar poco a poco. Recuerden, se tomaron miles de millones de años este proceso. ¿Ya? Miles y millones de años. Que puede darse. Las moléculas empezaron a encontrarse. ¿Cuál es la probabilidad que tú te encuentres con tu mejor amiga o mejor amigo en Cusco? Es muy poco, pero no es nulo. Te puedes haber encontrado. O quizás te encontraste en otra ciudad, inclusive en otro país, con un amigo. Nos podemos encontrar, somos millones. La probabilidad obviamente es poca, pero con tantos viajes empieza a aumentar un poco. Entonces, la cosa fue así. Las moléculas inorgánicas empezaron a combinarse y apareció las famosas moléculas orgánicas, la precursora, el famoso CHON, ¿no? El CHON siguió cambiando, empezaron a formar ya complejos supramoleculares y de ahí empezó a darse lugar a los lípidos que empezaron a formar coacervados y luego estos empezaron a ingresar o a interiorizar otro tipo de moléculas, cambiando ya el microambiente y así miles y miles de años empezó a darse. Pero el punto aquí crucial era, ¿se puede probar? ¿Se puede formar o no se puede formar? Le voy a responder un ratito. Ya está grabando. ¿Se puede formar o no se puede formar? ¿No? Hay que probarlo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, vamos a ver mi mensaje. Ya. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos ahora a ver es el experimento que hicieron algunos seguidores de Oparin. ¿Ya? Algunos entendidos de Oparin. En este caso, Miller y Urey. Uno de ellos era estudiante, fue estudiante de París, y bueno, la idea era un poco atrevida, un poco loquilla para algunos, ¿no? Decir eso, pero habría que demostrarla. Y así que Miller y Urey diseñaron lo que ustedes ven acá, ¿ya? Semejaron las condiciones de esta tierra primitiva con metano, agua, amoníaco, hidrógeno. Ahora, hacían chispas eléctricas para asemejar el relámpago, ¿ya? Se necesitaba vapor de agua, había un fuente de calor, agua, que asemejaba el océano, ¿ya? Un vacío, y aquí un centro de toma de muestra, ¿no? Y otro punto de toma de muestra, por donde sea. Y comenzó a rodar. El sistema empezó a darse, pasaron algunas semanas, y cuando se empezó a tomar muestra, ¿ya? Se empezó a tomarse la muestra. Oh, sorpresa, se empezó a descubrir que existían inclusive aminoácidos, ¿ya? Uno que otro aminoácido. Empezó a formarse moléculas orgánicas. Había moléculas orgánicas. Entonces, no interesa si es que existiera o no una célula. Por ahí me comentaron que estos experimentos siguen en marcha. Ya, no sabría qué decirles, me dicen que siguen, pues es probable, ya, pero ya se estaba demostrando que sí se podía tener moléculas orgánicas de las
inorgánicas. ¿Ya? Entonces, esto era bastante convincente y por eso la teoría quimiosintética es la teoría que actualmente se acepta como la más prudente para explicar cómo es o cómo fue el origen de la vida. Y supone, obviamente, al ser una teoría de evolución química, está acá, perdón, los enunciados, que se supone que en el océano primitivo surgieron moléculas imprescindibles para la vida por evolución química, ¿no? A continuación se dio una evolución prebiótica, en la cual se formaron los polímeros, los complejos supramoleculares que nosotros conocemos, ¿ya? Y de estos complejos supramoleculares, de estas moléculas y macromoléculas, aparecieron aquellas que tenían una capacidad de replicación, ¿ok? Moléculas con capacidad de replicación. Y luego, obviamente, estas moléculas, las de replicación, las que eran hidrofóbicas y todas ellas empezaron a juntarse, ¿ya? Y empezaron a dar el origen a protocélulas que siguieron evolucionando para dar origen ya a la célula. Y de ahí ya para adelante deja de ser evolución química y se convierte en una evolución biológica, ¿no? Y es así como se entiende la teoría, ¿ya?, de la evolución química o teoría quimiosintética dada por Oparin. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esta teoría? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se fue a entender? ¿No es cierto? ¿Sí? Si hay dudas, consulten, chicos, consulten. Sin miedo al éxito, como dicen mis tesistas, ¿no? Sin miedo al éxito, profe, sin miedo al éxito. Inclusive hoy tengo a uno en Chile que ya va a regresar ya con resultados muy interesantes. Bien, continuemos entonces. Profe, un ratito. ¿Dónde entra lo que es la teoría religiosa, creacionista? Bueno, es una teoría bastante también simpática. No ha sido refutado, no, o sea, no se ha corroborado como tal, pero tampoco ha sido refutada como tal. Pero eso ya es un aspecto de fe, ¿no? Y los que están entendidos en esto saben que es creer sin ver, ¿no es cierto? Es un asunto de fe. Que pueda darse, ¿no? Se puede explicar. Bueno, yo soy creyente, pero no me corresponde a mí desarrollarlo aquí, ¿ok? Ya en presencial podríamos hablar abarca y las semejanzas que existe la creación con la teoría quimiosintética, ¿ya? Existen muchas semejanzas, ¿correcto? Como en primer lugar, donde fueron creados los primeros organismos. Y si alguno de ustedes ha leído la Biblia, el Génesis, ahí indica que los primeros organismos fueron creados en el mar, ¿ok? Y Oparín obviamente menciona que la vida tuvo que haber surgido en el mar, en el océano, ¿ya? Previo a eso, también la teoría creacionista dice de que los cielos se despejaron y entró la luz. Lo mismo sucede. En la teoría quimiosintética se necesita luz, ¿ya? En la evolución se necesita luz para darse. Unas cosillas que se pueden entrelazar, pero lo dejamos de misterio, ¿ok? Sin embargo, esto no tiene por qué, lo que acabo de explicar, no tiene por qué cambiarles la manera de pensar con respecto a sus creencias religiosas. Esos las mantenemos en paralelo, ¿ok? En paralelo. No me corresponde, repito a mí, decirles, oye, deja de creer, ¿no? No me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener un aspecto diferente y quizás por ahí también errado. O sea, eso es también lógico. Bien, correcto. Ahora sí, entonces, me salté. Vamos a hablar acerca, de las teorías de la evolución. O sea, ya sabemos cómo surgió la vida, o por lo menos tenemos una idea bastante corroborable de cómo surgió la idea la vida a través de la teoría de Oparín. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría de cómo es que la vida empezó a diversificarse, ¿ya? A diversificarse. Ahora, teoría de la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es un cambio de un estado A a un estado B en un tiempo, ¿ya? Eso es evolución.
Generalmente nosotros la evolución la tenemos que entender como que un cambio que le permite al organismo poder ser más competitivo, ¿ya? ¿Para qué? Para sobrevivir, ¿correcto? O sea, esa es la evolución, un cambio, ¿ya? Un cambio que te permite ser competitivo, que te dé las herramientas de seguir afrontando, ¿ya? La vida como tal, ¿no? La presión del ambiente, ¿correcto? Entonces, eso es interesante, ¿ya? Eso es interesante. Ahora, cambios, profe, claro, cambios. Algunos, lo voy a hacer de un sentido chiquitín, o sea, se necesita el cambio, ¿correcto? Repito, se necesita que exista un cambio. Y en este caso, cuando nosotros hemos sido chiquillos, ¿no? Bueno, ustedes más que yo ya hace mucho tiempo que dejé de ser chiquillo, ¿no? Cuando nosotros somos chiquillos, tenemos una manera de comportarnos, ¿ok? Tenemos una manera de comportarnos. Generalmente queremos que las personas hagan lo que nosotros queremos que se haga, ¿no? Eso lo podemos ver también en nuestros hijos, eso lo podemos ver también en nuestros hermanos menores, ¿ya? En donde ellos quieren hacer lo que les da la gana, así decir. Pero cuando se va creciendo, cuando nosotros hemos ido creciendo, nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de que ese tipo de comportamientos un poco egoístas, ¿no? No nos conllevan a tener amigos, no nos conllevan a tener pues una vida social adecuada y más estamos renegando, la gente se aparta de nosotros. ¿Y qué sucede? Sucede que nosotros decidimos cambiar o nos hacen cambiar. Son dos opciones, ¿ya? O decidimos cambiar. ¿Cuándo decidimos cambiar? Nosotros decidimos cambiar, ¿ya? Cuando ya notamos que estamos muy, pero muy alejados del aspecto social, ¿ya? Profe, pero eso ahora ya no es así porque mi mejor amigo es mi tablet, mi mejor amigo es mi celular. Eh, sí y no, ¿ok? No hay una interacción. Y ya en algunos casos está habiendo un problema que está con los jóvenes que ya nacieron ya desde hace 15 años atrás. El problemita de la nuca, se está doblando la nuca por esta acción, ¿ya? Si ustedes se paran bien, acá ya deben tener algunos ya un bultito por esa acción. Si no tienes el bultito es porque simplemente no eres un nacido al celular. Pero a ellos, algunos ya tienen. Pero bueno, lejos de eso, uno decide cambiar, ¿ya? Uno decide, ahí está, Melody ya se empieza, ya Melody empieza a sondear ahí en tus hermanos, ¿quién tiene? ¿Ya? Sí, acá. Producto de esta acción de estar así, ¿ya? Acá. Y empieza a salir un bultito. Y ya en Europa se ha detectado bastante eso. ¿Ok? Es más, tiene una condición no sé qué se llama, la nueva condición de la dependencia. Hay chicos que se desesperan. Si ustedes se desesperan cuando no encuentran su celular, o si ustedes se desesperan porque se olvidaron el celular en casa, olvídense, ya están con ese síndrome. Si yo me olvido el celular, bueno, ya simplemente dije, bueno, lo único que hago es comunicarme con mi esposa y decirle que estoy sin celular, que el celular se quedó en casa y la vida continúa. Pero hay gente que realmente se desespera, ¿ya? Pero bien, entonces uno cambia, uno decide cambiar, decide comportarse de una manera más abierta, más comprensible, más empática, ¿no es cierto? Ojo, uno decide. Y hay varias cosas que ustedes han decidido cambiar, como el de dejar de prestar dinero, por ejemplo. El dejar de prestar dinero, ya, te hace cambiar para no sufrir luego el estar cobrando. El dejar de decir mentiras, el dejar de ser la persona o la comidilla de alguien. O sea, cambiamos, decidimos cambiar. La otra opción, la otra opción es que nos hagan cambiar. Esa es la otra opción. ¿Ya? Que nosotros, sin darnos cuenta de nuestro comportamiento, la sociedad nos obliga a cambiar.
nos dice que cambiemos, ¿no? Que puede ser los padres, que puede ser los amigos, que puede ser los hermanos mayores. ¿Ven? O sea, esos cambios, y en la vida es así. En la evolución de los organismos, algunos organismos, hay teorías que nos dicen que los organismos decidieron cambiar. Hay otra teoría que dicen que no, que los organismos cambiaron por una presión, ¿ya? Por una presión. A veces hay gente que necesita inclusive hacer una intervención, ¿no? ¿Qué significa una intervención? Que te dicen, o sea, es que, oh, Melody, no es tu caso, pero te voy a tomar como ejemplo, ¿no? Pum, ¿ya? ¿Sabes qué, Melody? Ya mucho estudias, Melody, ¿ya? Esto es demasiado, ¿ya? Esto es demasiado. ¿Correcto? Escuchas reggaetón, pero reggaetón del ciclo de Krebs, escuchas rock, pero rock de la glucólisis, ya, esto es demasiado. No paras de hablar con cosas que no sean o de aritmética, o de álgebra, o de geometría, ya, una intervención, ¿no? Tienes que cambiar, tienes que, por favor, divertirte un rato, tienes que salir, o por lo menos tienes que dormir. No, es una intervención. Obligan a uno a hacerlo. Y hay casos en donde ya casi ya no metemos a Melody, sino ya hay gente que ya necesita ir, ¿no? Por ejemplo, las personas que son afines al alcohol o a las drogas ya necesitan ir a centros de rehabilitación, donde técnicamente se les obliga a cambiar esas actitudes. Bien, profe, ¿por qué esa analogía? Porque esto es así. Lo que nosotros estamos viendo de las teorías acerca de la evolución son así, ¿correcto? Tenemos aquella teoría en donde los organismos deciden cambiar y hay la teoría en donde los organismos son forzados a cambiar. ¿Ya? Tenemos la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, propuesta por Lamarck. ¿Ya? Lamarck, ¿qué nos dice en su libro de filosofía zoológica? Él plantea la hipótesis del uso y el desuso de las partes. Entonces, las partes que más uso, más se desarrollan, porque yo decido usarlas. ¿Ya? Como por ejemplo las jirafas. Las jirafas vieron que era más adecuado alimentarse de las hojas de los árboles que del pasto. Así que para alcanzar empezaron a estirarse más los cuellos y esta idea del cambio empezó a tener frutos estirando, estirando y estirando. Entonces eso se fue heredando. ¿Ok? O por otro lado, la teoría del origen de las especies. La teoría del origen de las especies por Charles Darwin, que habla acerca del origen como tal de las especies en su libro, en donde marca la lucha por la existencia y la sobrevivencia del más apto. El que indica que los especímenes tienen que cambiar por presión del ambiente. Y esto lo demuestra con sus investigaciones de los pinzones de las Islas Galápagos, en donde él observó en cierta manera que los pinzones, siendo un grupo ya bastante único, singular, se haya diversificado. ¿Qué significa esto? Él dio cuenta de que había una gran cantidad de pinzones en tan poca área, pero que estaban coexistiendo. Y lo único que él se le ocurrió es que estos tuvieron que ponerse de acuerdo, así entre comillas, para empezar a especializarse en aspectos alimenticios concretos. Si todos se alimentan de lo mismo, entonces lo que va a existir es el hecho de una competencia que conlleve a la destrucción de la especie como tal, ¿ya? Porque se van a quedar sin recurso. Disculpen nuevamente me dice 9 y 20 el receso. El receso, no, ¿qué es lo que está sucediendo? No son las 9 y 20. Chicos, son las 8 y 25, ¿no es cierto? Ya me está mucho. Son las 9 y 25, 9 y 26. Ajá. No sé qué está pasando. Creo que tiene una dimensión por ahí. Ya. A las 9 y 10 es el receso. Y supongo que la licenciada que está ahorita en descanso, me dice, con razón, está en el hospital. Ya, 9 y 10, que es el receso, paro la grabación y 9 y 20 retomo la grabación. Ya, creo que eso ha querido decir, ¿no? Ya le estoy diciendo eso.
Pero eso es 9 y 10, no es 9 y 20. Ya. Muy bien, disculpen. Hay que apoyar también, hay que apoyar para poder, bueno, necesitan hospitales, pero no sea nada serio. Pero, muy bien, por las indicaciones que me va dando. Ya, ¿qué me quedé? Ok, se me fue un poquito la idea. Ya, entonces les decía, ¿no? Las estrategias de alimentación debieron cambiar. Entonces, hay grupos que se empezaron a especializar en un sustrato concreto, en un recurso alimenticio concreto. Por eso los picos y las cabezas de los pinzones empezaron a ser diferentes. Se empezaron a diferenciar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la que más se aplica? Es Darwin. No tanto la marca, ¿ya? No tanto la marca. ¿Y por qué no tanto la marca? Porque si somos estrictos con la marca, ¿ya? Si las jirafas tienen el cuello grande para alimentarse solo de los árboles, bueno, esto supone de que no deberían alimentarse del pasto, pero generalmente las jirafas se alimentan también de pasto, o sea, abajo, el cuello. Y eso también vulnera la capacidad de la jirafa. ¿Por qué? Porque la pone muy expuesta a ser cazada. ¿Ya? Entonces, como que la marca está bastante limitado a ciertas especies, digámoslo así, ¿ok? Por lo de la hipótesis del uso y el desuso de las partes. Como se podría aplicar, por ejemplo, a los precursores de las serpientes, porque los precursores de las serpientes tenían, o los ancestros, disculpen, de las serpientes tenían patitas, ¿ya? Patitas, 4 patitas. Y las serpientes quitaron esas patitas porque más empezaron a arrastrarse que a caminar. ¿Y por qué se arrastraban? Porque los roedores estaban dentro de sus cubiles y para poder, no se puede levantar el cuerpo, tienes que entrar arrastra, rampeando. Y esto rampeando ya hizo pues que los músculos de la zona ventral se fueran más gruesos y más dinámicos también a la vez y que pasaron la rampeada. Y las extremidades, al contrario, ya se suponían un obstáculo para poder entrar al cubil, porque como eran hacia afuera las extremidades, entonces como que mejor lo paso así, ¿no? Así entro y poco a poco, miles de años, como no estabas usando, sí empieza, ¿ok? Entonces, eso es lo que proponía Lamarck. Pero Darwin fue más, ¿no? Un ejemplo clásico, vayan a ofender, ¿no? Un ejemplo clásico es el examen de admisión. El examen de admisión también es una condición darwiniana, vamos a decirlo así. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros, el aula 51, ¿ok? Si nosotros el aula 51, todos fuéramos a genética, ¿ya? Por ejemplo, si el aula 51 todos fueran a genética, y aquí hay 30 postulantes, la probabilidad de existencia del aula 51 es mínima, como tal. Porque todos buscan qué cosa, ir al aula 50, a genética. Sin embargo, de los 30, 3 se van a genética, 3 se van a microbiología, 3 se van a biología, 3 se van a matemáticas, 3 se van a química, otros 3 se van a derecho, otros 3 se van a medicina, otros 3 se van a enfermería, otros 3 se van a obstetricia. ¿Se dan cuenta? La probabilidad del aula 51 ingresante a San Marcos aumenta, ¿ya? Pero no sucede así. Debería ser así si es que pensáramos como aula 51. Pero como no somos amiguis, no todos nos conocemos, no. Acá va a haber más para una vacante, más postulantes para una vacante. Y se aplica a Darwin. ¿Y quién va a ingresar? Va a ingresar el que más herramientas, en este caso de conocimientos, tiene. Y de la capacidad también de razonamiento. Espero que ustedes estén bien diversificados, pero es un ejemplo, ¿no?, de la idea darwiniana. Y obviamente uno va quitando cosas que le son contrarias a su persistencia. Por ejemplo, ¿no? Acá pone los ratones que son claros versus los ratones que son oscuros. Al inicio los ratones eran claros, pero cuando aparece un depredador, como en el caso de los halcones, el halcón puede diferenciar mejor a los ratones claros que a los ratones oscuros.
¿Y esto qué conlleva? Esto que conlleva que en algún momento la población de ratones claros disminuya justamente por esta desventaja que tienen. Y los ratones claros con pelaje, diré, oscuro, mejor dicho, empiezan a proliferar más. O sea, la especie empieza a cambiar para este sustrato. Profe, pero todo tiene una dirección positiva. En algún momento sí, pero puede ser que ese estímulo que te obligó a cambiar como especie en un momento vuelva a cambiar y el sustrato se vuelva claro. Si el sustrato se vuelve claro, entonces los ratones oscuros se van a ver. ¿Me entienden? O sea, siempre hay una direccionalidad de lo que es la evolución. Pero recuerden, es pasar de un estado A a un estado B. Y justamente, ¿por qué se dice que algo evolucionó? ¿Por qué nosotros decimos que algo ha evolucionado? Y escuchen bien en esto. Nosotros podemos decir que algo ha evolucionado porque podemos comparar un estado actual de un estado ancestral. Repito, decimos que algo ha evolucionado porque podemos comparar un estado actual de un estado ancestral. Por eso decimos que ha evolucionado. Porque hay veces cuando vienen los tíos, ¿no? Los primos o familiares externos, los abuelitos, nos dicen, oye, has cambiado. Oye, entonces, ¿por qué dicen has cambiado? Porque ellos ya interiormente están comparando la última vez que te vieron con lo que te están viendo actualmente. Por eso se llama cambio, porque se puede comparar el estado inicial con el estado actual. Entonces, en ese contexto es lo que es la evolución. Tenemos que ver el estado actual, tenemos que ver el estado ancestral y el tiempo, ¿ok? El tiempo. Entonces, eso es lo que nos quieren decir estas teorías, ¿correcto? Ellos están viendo el estado ancestral, el estado actual y el tiempo que toma. Entonces tenemos estas dos teorías, pero hay otras dos teorías más, que son la teoría de las mutaciones. En primer lugar, esta teoría de la mutación significa de que el individuo, para evolucionar, obviamente muta. Por lo tanto, toda mutación conlleva a la evolución, ¿correcto? Por eso aquí de Bryce, ¿no? En la teoría de la mutación, define que las mutaciones son las variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. No consideró a la selección natural como la principal causa de la evolución. El que dice, no, mutación, evolución. En sentido estricto, tiene razón, porque toda evolución deriva de una mutación. ¿Por qué, profe, dice eso? Porque se tiene que pasar a la siguiente generación. Entonces, ¿cómo es la única manera de que el cambio que tú que tú has adquirido, o el cambio que estás adquiriendo, lo pases a tu descendencia? Bueno, la única manera de hacerlo es a través de tus gametos y de la información genética que tus papás te pasaron y en ti cambió, tienes que heredarlo a tu descendiente. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Sí es cierto, pero lo que no es cierto es que toda mutación te conlleve a la evolución. Eso sí, no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque ustedes saben, y esto lo hemos hablado en la clase pasada, ustedes saben que las mutaciones causan más enfermedades y muerte que evolución. ¿Ya? Así que si nosotros mutamos, es mucho más probable que nos enfermemos de que evolucionemos. Aparte de que nuestro sistema de reparación del ADN es bastante eficiente. Así que se tendría que ser una mutación tan favorable que no amerite reparar ese cambio. ¿Correcto? O sea, eso es importante. Pero sí, que las mutaciones están involucradas en la evolución, claro que sí. Entonces, aquí aparece este otro personaje, que es Theodosius Dobzhansky, y él sí, él agarra las ideas, principalmente la teoría darwinista, ¿ya? Principalmente esa teoría. Pero también agarra de la mutación y agarra otras herramientas como la genética, la paleontología y la sistemática, ¿ya? Entonces, crea el neodarwinismo, en donde indica, en primer lugar, que el ambiente presiona a los individuos, ¿ya?
¿ok? Presionan a los individuos, hacen que estos cambien y cambien a nivel de su material genético también para que pueda ser heredado. ¿Ya? Entonces, como indica aquí, el darwinismo es la teoría o corriente científica que engloba las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen la esencia de la teoría darwiniana, es decir, las variaciones aleatorias. ¿Y cuáles son las variaciones aleatorias? Bueno, Hugo de Bryce indica eso también, ¿ya? Y obviamente la selección natural, ¿no? El que mutó a favor de ese cambio ambiental va a vivir, el que mutó y le dio en contra de ese cambio ambiental va a morir, ¿ya? Entonces, el neodarwinismo rechaza la teoría de los caracteres adquiridos, eso sí, ¿ya? Ya no se basa en el individuo, sino en la población. Claro que sí, es la población, la especie, la que va a ir englobando los cambios, que las mutaciones aportan variabilidad sobre la cual actúa la selección natural. Más claro que el agua de esto fue la pandemia, ¿ok? Todos aquellos que no hemos llegado a sentir síntomas, es que somos una versión mutante de los que lamentablemente se enfermaron, se hospitalizaron o murieron, ¿ya? Entonces, da variabilidad. Y nos dice también que la evolución ocurre de modo gradual. Es un proceso muy largo, no es que hoy en la mañana tienes todo normal tu cuerpo y mañana apareces con aletas. No, o sea, no va a ser así. La cosa es gradual, ¿ok? La cosa va siendo gradual. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, actualmente los neodarwinianos o la teoría neodarwinista es la teoría que más se está empleando, ¿ok? Para poder explicar la evolución. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes con respecto a la diapo, la explicación? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Chévere, muy bien. Entonces, continuemos. Ahora, muy bien, profe, usted nos ha dicho que la evolución es un cambio, y decimos que es un cambio que ocurrió a través del tiempo. Perfecto, ¿no? Y que necesito un estado inicial y un estado actual, o un estado actual o un estado ancestral para saber qué ha cambiado, ¿no? Ahora, el gran asunto es cómo encuentro el estado ancestral. Si técnicamente no existe, ¿ya? Actualmente, no está vivo actualmente. Lo que está actualmente, valga la redundancia, es el estado actual. ¿Ya? Eso es lo que está actualmente. Entonces, las ciencias biológicas recurren a lo que se denomina las evidencias de la evolución. ¿Ok? Evidencias de la evolución. Es como cuando tienes la pareja, ¿no? El enamoradillo. Uy, ya se viene el 14 de febrero, ¿correcto? Uy, ya se viene el 14 de febrero, ya la gente empieza ahí aquí es que, oye, ahora que le regalo, que si no le regalo nada, ¿no? Un ratito. Tengo que avisar. ¿Ok? Ya, oye, que si no me regala nada, no me ama. Es lo típico, materialista, materialista. Ok. Ahora, cuando nosotros conocemos a nuestra pareja y entramos, ¿no? Al entorno de la familia de la pareja, ¿no? Estoy dando ejemplos concretos para que ustedes me entiendan, ¿ah? Y nos dicen, ¿qué tal? Sí, oye, sí, yo tengo ahí a mi, ¿cómo se le dice? Ya se me fue el nombre que siempre empleaba del enamorado. Ya tu esperancito, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, mira, que, oye, bien educado, ahora contigo el esperancito es educado, uy, si lo hubieras conocido antes, te dice, ¿no? O el esperancito es educado, uy, si lo hubiera conocido antes, dice. No, sí, ahora contigo está mejor. Entonces, y empiezas tú, ¿no? ¿Y cómo era antes? ¿No? ¿O qué era antes? No, ahora ya es bien responsable. Y antes, no, contigo está bien. Ahora que está contigo en la universidad, uy, es bien inteligente. No, tú lo hiciste bien. Pero ¿cómo era antes? Parece que ha cambiado, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes? ¿No es cierto?
¿Cómo era antes? Oh, con un tío, ¿no? Ah, no, ese tío se ha reformado, ese tío es buen tío ahora. ¿Pero qué? ¿Por qué dices eso? Si mi tío siempre ha sido así. No, no, no. Tu tío nunca fue así. Al inicio, antes que tú nacieras, tu tío era así, así, así. O tu tía era así, así, así. O tu primo era así, así, así. O tu primo. O tu papá era así, así, ¿no? No, tu papá ahora se ha cambiado cuando la abuela viene. Que mi papá, como, uy, tu papá antes era muy, pero muy descuidado, hijo. Pero cuando ya naciste tú, cuando conoció a tu mamá, cambió totalmente. Pero ¿cómo era antes? No, la propina yo, que me decía que se iba a la pre, pero luego lo encontraba en el shopping, en el mall de Bellavista Callao, o lo encontraba en un centro cívico. ¿No? En cambio, ahora no, es bien responsable. Entonces, uno indaga para encontrar. Oh, cuando decían, tu papá ha cambiado, ¿por qué? Ahora es pelón. Que antes no era así. No, que mi papá siempre. No, tu papá tenía cabello. A ver, foto. ¿No? Encuentras la. Oh, Melody, no te rías. Está riendo Melody ahí. Brian ahí está. Ya, seguro. A los padres les pido unas disculpas. Solamente es un ejemplo. Ya, es un ejemplo. Yo sé que hay algunos que se burlan. ¿Verdad? Papá, tú eres una mente brillante, ¿no? Me dicen así. Pero no, pero sí tenía, pero ven la foto. Y con la foto te quedas, o cuando ves la foto de tus padres cuando eran jovencitos, mamá, tú eras bien flaca, ¿no? ¿Qué pasó, mamá? Entonces, mamá, eras bien gordita. ¿Qué pasó? ¿No? Y ahora eres un tallarín. Vemos la foto. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la evolución, tenemos que ver fotos. Tenemos que indagar, tenemos que preguntar. Ni un animal va a decir, no, ese elefante antes era así, su especie. No, no, no. Tenemos que dar. ¿Y cuál es la evolución directa que más información directa proporciona con respecto a organismos que han cambiado? Es la paleontología. Es una evidencia directa. Estas sí son fotos como tal. ¿Ya? Fotos como tal. Entonces, empieza uno a determinar, oye, cómo han evolucionado ciertos grupos, ¿no? Como la evolución de los cetáceos. Okay. Cetáceos, luego pasaron, ¿no? De Balanea, luego vino Deuterodum, luego viene, no, es al revés, ¿no? Diacodexis, Cetus, Ambulosia de Deuterodum y Balanea. Ahí está. ¿Cómo se determina, profe? Los tiempos, gracias al carbono 14. Ya su profesor de química les ha explicado cómo funciona el carbono 14. ¿Cuánto carbono 14 tiene, no es cierto, este organismo? Y se va a extrapolar la cantidad de carbono que se mantiene todavía en este organismo y con eso se saca la cantidad de años, porque se sabe cuánto es el tiempo de reducción de este elemento. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo este elemento se mide? Esto se mide en 30 años o en 300 años. ¿Y cuánto tiene de...? Esto tiene, pues, entonces hay que... No es que se cuente ese átomo, sino la cantidad, ¿ya? La cantidad, eso es la que determina. Entonces, la paleontología nos da ya directamente a través de los fósiles. Utiliza los fósiles para ello, ¿correcto? Luego viene la embriología comparada. Esta ya nos da una evidencia indirecta. ¿Por qué? Porque esta ya nos da información de los grupos que han tenido un ancestro común. ¿Y cómo así? Es que empieza uno a observar los patrones de desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué sucede? Organismos que tienen un patrón de desarrollo embrionario muy semejante, obviamente son organismos que han emergido de un ancestro común, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta entre lo que es el pollo, la oveja y el humano, es muy difícil para uno no tan experto en diferenciarlos. Ya, claro que con el pez sí hay diferencia, con la salamandra hay diferencia. Por ahí que la puedes confundir con tortuguita también. ¿Eh? Por ahí que puedes diferenciarlo, o sea, confundirlo con tortuguita. ¿Esto qué significa? Ya. Ok. Todos estos son de naturaleza
terrestre como tal, la mayoría, ¿ya? La mayoría. Pero todos estos en general son vertebrados por el mismo desarrollo, ¿no? De la notocorda. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero si comparas entre mamíferos, si comparas entre mamíferos, pues es bien semejante. Entonces la embriología nos da esa evidencia, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la anatomía comparada es otra. Obviamente busca determinar patrones estructurales que sean semejantes en diferentes grupos de organismos. Entonces, estos patrones estructurales semejantes indican de que se ha mantenido esa misma arquitectura biológica desde el ancestro hasta la actualidad y podemos trazarlo en diferentes organismos y con ello empezar a juntarlos y decir que la ruta evolutiva vino por este lado, vino por el otro lado, ¿no? Se empiezan a hacer esos juegos, esos cambios en general. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, al topo, ¿no? Que es un mamífero, y al grillo topo, que es un insecto, ¿no? Tenemos el topo mamífero y el grillo topo, que es un insecto. Aquí se habla de órganos análogos para estos dos casos. Profe, ¿qué es un órgano análogo? Un órgano análogo significa que es una estructura que cumple una función parecida. ¿Ya? Órganos análogos en general son estructuras ya que cumplen funciones parecidas, semejantes, pero cuyo origen embrionario, cuyo origen de desarrollo no es el mismo. Es más, ni siquiera están arquitectadas de la misma forma, ¿ya? Ni siquiera. Lo mismo, por ejemplo, es el ave, el ala de un ave y el ala de un insecto, no son lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ave está hecho de tejido, carne, huesos, plumas. El del insecto es una membrana, ¿ya? Una membrana proteica, glucoproteica, pero ambos ¿para qué sirven? Ambos sirven para volar, ¿ya? Ambos sirven para volar. Y un ratito, ya. Aquí tenemos ahora los órganos homólogos. ¿Qué significa los órganos homólogos? Son órganos, bueno, son estructuras que tienen el mismo origen embrionario, la misma estructuración, ¿ya? Pero una función diferente. Una función diferente. Por ejemplo, las aletas de un delfín con las alas de un murciélago. Ambos son mamíferos, ¿ya? Y la estructura o la estructuración de la aleta con la del el ala del murciélago son bastante semejantes en cuanto a estructuración. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, bueno, son órganos homólogos, ya que en el desarrollo embrionario se puede ver esa estructuración. Lo mismo también sucede con el brazo o la aleta de una ballena con el ala de un ave. ¿Ya? Son bien semejantes. Entonces, bueno, claro, profe, entonces aquí sí se puede comparar, son la ruta de los vertebrados. Y por eso les decía, ¿sí? Uno, ¿por qué lo juntó los vertebrados y ve esa ruta evolutiva? Porque tienen una estructuración bastante semejante. Eso es lo interesante, ¿ya? Es una estructuración bastante semejante. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna consulta o duda con respecto a los órganos análogos y los órganos homólogos? ¿Se entendió? Profe, yo no entendí muy bien. ¿Podría volver a un resumen rápido? Ya, claro. Bien. Órganos análogos son estructuras que cumplen una misma función, pero no están hechas de la misma, y su origen embrionario o su desarrollo o formación no han seguido el mismo camino. ¿Ya? No han seguido el mismo camino. Son diferentes. ¿Correcto? Son diferentes. Entonces, pero cumplen una misma función. ¿Correcto? Cumplen la misma función. Es como el presidente de, la presidenta de Perú y el presidente de Argentina. Son diferentes, uno es peruano, el otro es argentino, ¿ya? Pero ambos son gobernantes, cumplen la misma función. Es más, uno es mujer, el otro es varón, ¿ya? Pero cumplen la misma función. ¿Correcto? Entonces le dice su análogo. Bien,
Ahora, un órgano homólogo es aquel, ¿ya?, que tiene, o sea, homólogos en que en dos especies, el desarrollo embrionario, o sea, ambos vinieron de la misma capa embrionaria, ambos están constituidos de huesos, ambos están arquitectados de una manera muy semejante, ya con la presencia de cúbito, de radio, de húmero, o sea, tiene bien segmentado, todo está bonito, pero para este animal, esto le sirve para aletear, ¿ya? O sea, para nadar, para nadar. En cambio, este le sirve para volar. ¿Ya? Este le forma alas, a este le forma aletas. Pero si tú comparas como estamos viendo aquí, ¿ya? Como estamos viendo aquí, son huesos, hay presencia de radio, cúbito y húmero, ¿ya? O sea, la misma estructura es semejante, la estructuración es semejante, pero que no cumple la misma función. ¿Ok? No le sirve para nadar, la otra le sirve para volar. Y si hacemos la comparación con nuestra mano, también sería homólogo a la aleta de la ballena y al ala del ave. ¿Por qué? Porque en nuestra mano es así, en ellos es así. ¿Ya? Sirve para volar, le sirve para nadar, me sirve para agarrar. ¿Ya? O sea, son homólogos, no es misma función, pero sí del mismo origen. ¿Correcto, mi estimado? Sí, profe, está mejor, gracias. Chévere. Y por ahí les puede decir también órganos vestigiales, ¿ya? Órganos vestigiales. ¿Y qué es un órgano vestigial? Órganos vestigiales son aquellos que ya la población, que ya la especie no lo está usando, ¿ya? Por ejemplo, el huesito coxis al final, que era derivado de lo que nosotros antiguamente teníamos cola, ¿ya? Ese ya no lo usamos. Algunos dicen, profe, el apéndice ya es casi vestigial. Claro, pero sabemos que el apéndice funciona como modulador del sistema inmune cuando uno está en pleno desarrollo embrionario. ¿Correcto? Profe, las muelas del juicio tampoco, ya se indica que son como órganos más o menos vestigiales. ¿Ya? Muy bien, esos son órganos vestigiales, son órganos que en la actualidad el organismo no los está usando. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a este otro. ¿Ya? Que son estas tres herramientas. Está la bioquímica comparada. La bioquímica comparada, ¿ya?, es una rama de las ciencias biológicas que busca, ¿qué cosa? Busca comparar, ¿ya?, las secuencias de los nucleótidos y ver si están o no presentes esa misma secuencia en otros organismos. Eso es lo que busca la bioquímica comparada. Se mete a identificar secuencias, ¿ya? Entonces, acá nos dice, la insulina es una hormona producida por el páncreas, el papel es el mismo en 4 mamíferos. Comparando la composición de aminoácidos, se detectan diferencias entre 8 10 días. ¿De qué se diferencia? Se diferencia en algunos aminoácidos, las cositas en algunos aminoácidos, ¿ya? Algunos aminoácidos. Correcto. Entonces, a ver, les voy a decir rápidamente un ejemplo bien concreto de cómo funciona la bioquímica comparada. Un ratito, ya, bien concreto. Vamos a entrar al GenBank. Un ratito, espérense, y luego les muestro la... Espérense, lo cargo. Vamos, y está demorando ahorita. Porque a veces no es, profe, no entiendo, me dicen, no sé cómo funciona la... Ya ves, y la página como que no me quiere ayudar. Ya. Ya, a ver, vamos acá.
Ya, confirmen si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí está. Sí, profesor. Ya. Esta es una herramienta que utilizamos nosotros los biólogos moleculares. Es una herramienta que se llama GenBank. ¿Ya? Acá están las secuencias de muchos organismos, un montón, millones de organismos, ¿no? Millones de secuencias. Esta, por ejemplo, es la secuencia de una proteasa, ¿no? Una enzima que degrada una proteína. ¿Ya? Esta es la especie, Botrus pictus, que es un jergón de la costa. Ese es dato mío, esas son investigaciones que yo hago. ¿Ya? Y esta es la secuencia. Podemos tener la secuencia de aminoácidos, ¿ok? Lo que estoy resaltando ahí es una secuencia de aminoácidos, ¿ya? O puedo tener la secuencia de ADN, ¿no? Ustedes saben que toda proteína es secuenciada por un gen. De la secuencia del gen y de la secuencia de la proteína. ¿Correcto? Entonces, yo digo, oye, voy a usar la bioquímica comparada para saber, aunque esta es técnicamente biología molecular, pero como la biología molecular es una rama de la bioquímica, no hay problema. Yo digo, yo quiero saber, ¿no?, si la secuencia que tengo, esta secuencia del gen, ¿ya lo tienen otros organismos? Y si tienen otros organismos, son de la misma especie, son botrops, son serpientes. Aplico esta herramienta que está al costadito acá. ¿Ya? Le digo que corre, BLAST le decimos nosotros, pero es un algoritmo que empieza, que va a comparar mi secuencia y las va a buscar por todo el universo de secuencias que existe en el planeta, de todos los demás que están ahí metiendo secuencias, y me va a decir a mí si es o no una secuencia que pertenece a especies que son del mismo género, no puede ser de la misma especie. Entonces, esto de acá se hace ya con esta herramienta. A esto lo se le conoce, chicos, chicas, como la bioinformática. Y miren, ¿ven? Me sale la lista de especies que tienen similitud con mi secuencia. Acá está 100%, 100%, 100%, 100%, pero la identidad es la que va cambiando. Por ejemplo, acá voy a colocar esto de acá. Ya, no cuento el primero porque el primero es el que está en la misma base, o sea, este es en la misma. Cuento del segundo. Acá. ¿Ven? Acá. Este de acá. Este es de otra especie, no es Botrus pictus, es Botrus yararaca. Y el programa empieza a alinear, sí, tiene lo mismo. Y aquí están las diferencias. Mira, acá hay una adenina, aquí hay una guanina. Aquí hay una timina, acá hay una citosina. Así funciona la bioquímica comparada. ¿Correcto? Se mete con secuencias génicas o secuencias aminoacídicas, pero tienen que ser secuencias, ¿ya? La bioquímica comparada verifica secuencias. ¿Lo puedo hacer con aminoácidos? Lo puedo hacer con aminoácidos. ¿Por qué no lo he hecho ahora? Porque para aminoácidos se demora un montón. Se demora como 5 a 6 minutos y de ahí me van a colgar ustedes. ¿Se entiende cómo funciona la bioquímica comparada? ¿Me deja entender? Compara secuencias. ¿Ya? Esa herramienta que he empleado yo es una herramienta que se llama bioinformática. ¿Ya? Y así se va descubriendo si pertenece o no pertenece al mismo grupo. Ahora sí, voy a dejar de compartir. ¿Ya? Este ejemplo, para ustedes, Duma, nos digan que les he mostrado. ¿Ya? Pero era para que me entiendan mejor cómo funciona la bioquímica comparada. Ahora sí, voy a volver a presentar. ¿Se ve mi pantalla? ¿El PPT? Sí, profe. Chévere, ya. Entonces, acá, la bioquímica comparada, acá están comparando, ¿no? Si es el mismo colorcito vendría a decir que es el mismo aminoácido o el mismo nucleótido. ¿Ya? Eso vendría a ser. Entonces, si hay diferencias, bueno, es que son diferentes nucleótidos o diferentes aminoácidos. Y así tú vas comparando y vas estableciendo, cuanto menos diferencia tenga la secuencia con respecto a mí, es más cercano evolutivamente a mí. Cuanto más diferencias tenga, es evolutivamente más lejano a mí. ¿Ok? Eso es lo que se determina con la bioquímica comparada. Lo mismo va a darse con la citogenética comparada. En el caso de la citogenética comparada, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado, los cariotipos.
lo que uno empieza a comparar son los cariotipos. Por ejemplo, ¿no? Aquí están comparando los cariotipos entre un humano y un chimpancé. Vamos a ampliar. El ñu, que nosotros conocemos, el avestruz, ya el emu, ya son el kiwi y el cassowary, son aves grandes, pero luego sacamos cuenta que el kiwi no lo es tanto. Pero cuando uno hace sus análisis bioquímicos, ya cuando compara lo que, como les dije, ese marcador comparas, todos salen bastante hermanados. Y significa que ellos también han evolucionado, pero esta evolución estuvo condicionada a la distribución biogeográfica que tienen. ¿Ya? Los organismos entonces son influenciados por la distribución biográfica. Profe, ¿en algún momento sus ancestros fueron uno solo, la misma característica? Claro que sí. Y repito, como lo fue con los camélidos. En el caso de los camélidos, nosotros tenemos a lo que son la llama, la alpaca, la vicuña, que son camélidos, pero que viven en zonas bastante frías, ¿ya? Con precipitaciones bastante intensas. Pero si tú lo vas a comparar con un dromedario, un camello, en donde vive una zona recontra calurosa, con escasez de agua, en la vida tú vas a pensar de que se trata de organismos que son totalmente diferentes, cuya evolución fue diferente.
No se puede pensar. Pero cuando haces los análisis bioquímicos, cuando haces los análisis morfológicos, encuentras muchas semejanzas y luego el bioquímico te centra de que sí son el mismo grupo, entonces te toca a ti dar la explicación. ¿Ya? Uno da la explicación. Entonces en algún momento, cuando estamos hablando de este supercontinente que nosotros llamamos con Pangea, las condiciones para los ancestros de estos grupos fueron las mismas y tuvieron una misma constitución, eran únicos. Pero ya la diversificación, ¿no?, de los continentes, la separación de los continentes, obligó, la emergencia de la cadena de los Andes, obligó a que se vayan adaptando. O sea, aquí el que no se adaptó murió. Y es lo que nosotros llamamos, pues, como Darwin. Aquí se aplica lo que Darwin dice, ¿no? O sea, ¿muchos murieron? Claro que sí. Ahora, ¿quién fue primero? ¿Los dromedarios, los camellos o la llama, la alpaca? ¿Quién fue primero? ¿Quién se diversificó? Bueno, la tendencia es que los camellos, los dromedarios fueron más antiguos porque la cadena de los Andes emergió después casi de la separación de placas tectónicas. Entonces, se piensa que fue de esa manera. Entonces, uno ya puede empezar a hipotizar acerca de esto, ¿no? Lo mismo también para las aves. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de la evolución? Ya haciendo un resumen para entrar al break, son paleontología, que es una evidencia directa, ¿no? Empezamos a trazar cómo fue los cambios estructurales que tomaron los organismos. Tenemos la embriología comparada, ¿no?, que mira las similitudes en cuanto al desarrollo embrionario de las especies o de los grupos. Tenemos la anatomía comparada, que ve diferencias en cuanto a estructuración o semejanzas en cuanto a función, ¿no?, de las estructuras que presentan los animales para poder empezar a agruparlos y contar una historia, ¿no? Recuerden, o sea, lo que se busca siempre es contar una historia, una explicación de lo que sucedió entre el estado inicial y el estado actual, o del estado ancestral y el estado actual. Eso es lo que nosotros queremos saber en cuanto a lo que es la evolución. Bueno, ahora sí vamos a pasar al break, ¿no? Porque luego vamos a regresar para ver lo que son mecanismos de la evolución, ¿ya? Mecanismos de la evolución. Entonces, en estos momentos vamos a pasar nosotros al break. ¿Okay? Voy a dejar de grabar. Bien, vamos a continuar entonces, chicos. Chicas, ¿me escuchan y ven mi pantalla? Muy bien. Gracias, gracias. Listo. Entonces, vamos a continuar. Dejamos lo que son ya las evidencias de evolución. Ahora vamos a pasar a los mecanismos de la evolución, llamados también, en otros casos, patrones de la evolución. ¿Ya? Ahora, en este caso, cuando nosotros hablamos de los mecanismos de evolución, habla acerca de cómo es que las especies fueron evolucionando. ¿Ya? Pero aquí, un ratito, un ratito. ¿Ya? Aquí vamos a empezar con los mecanismos propiamente dichos. ¿Ya? Y tenemos como primero lo que es la microevolución. ¿Qué es la microevolución? La microevolución se trata, como dice acá, de pequeñas modificaciones en las poblaciones. ¿Ya? Y que no es que haya un cambio así enorme en cuanto a la morfología de los organismos, ¿ya? Sino que son cambios puntuales, pequeños, como el caso que ustedes están viendo ahí de las mariposas, o como el caso de los pinzones de Darwin, ¿ya? O sea, tú detectas de frente que son pinzones. Son diferentes, pero son pinzones. ¿Ya? Entonces es un mecanismo de microevolución. Correcto. Como también lo es el perro y el lobo. En tal, sí, profe, y las razas no cuentan. ¿Por qué razón? Porque las razas son intervención del ser humano, así que no cuentan. Pero sí el perro con el lobo. ¿Ya? O sea, el morfotipo, digámoslo así, es semejante. O sea, no hay un cambio así
grande. En cambio, la macroevolución, ¿ya? Este sí ya habla acerca de una relación entre todo un grupo de organismos, pero es un grupo grande en donde sí existe diferencias fenotípicas significativas, ya totalmente visibles, y que tú podrías inclusive pensar que no pertenecen a un mismo grupo, ¿ya? Por ejemplo, el grupo de los vertebrados, ¿ya? O por ejemplo, el grupo de las fanerógamas o las criptógamas en caso de las plantas. Eso es lo que habla de la macroevolución. O sea, cuando se está hablando dentro de género y de especie, podemos entablar la microevolución. Pero si estamos hablando en términos grandes, ¿ya? De familias, inclusive de órdenes, estamos hablando de macroevolución. Entonces, como dice, la macroevolución se refiere a las relaciones entre los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos, ¿ya? Eso especialmente. Entonces, la macroevolución, como ustedes ven ahí, ya habla del grupo total de los organismos y te da en cuenta de cómo hemos evolucionado como tales. Microevolución, no tanto. Ahora, la especiación. La especiación es la formación o el camino a la formación de una nueva especie, ¿no? De ahí el término que se le da de especiación. Entonces, para que existe la especiación, debemos tener unas rutas que no necesariamente se tienen que cumplir a rajatabla, pero que sí se ha visto que existe una tendencia en el orden sistemático de cómo ocurre esto. Por ejemplo, está como primer parámetro el aislamiento geográfico, ¿ya? Aislamiento geográfico. Aquí tenemos una población de escarabajos y que en ese ambiente surge un río, ¿ya? Surge un río que los divide a la población. Entonces, el aislamiento geográfico. También puede ser la formación de una depresión, la formación de un tablazo, ¿no? La aparición de una falla, ¿no? Como la falla de San Andrés, por ejemplo. Acá también rumbo a Chincha hay una falla natural que separa, ¿no? Entonces, eso es lo primero, el aislamiento geográfico. Claro que los individuos que se encuentran a ambos lados, ¿ya? A ambos lados, inicialmente van a ser la misma especie, ¿ya? Inicialmente son la misma especie. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, ¿ya? Obviamente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se empiezan a reproducir de este lado, se empiezan a reproducir de este otro lado. ¿Y eso qué significa? Significa que algunos genes van a aparecer aquí y otros genes van a desaparecer. Lo mismo va a suceder acá. Algunos genes van a aparecer aquí y otros genes van a desaparecer. Por lo tanto, bajo esa constitución, ¿ya? Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que poco a poco el genotipo va a ir cambiando. Y por el hecho de que se sigan reproduciendo estos escarabajos de este lado, entre ellos, y estos escarabajos de este lado, entre ellos, va a empezar a existir lo que se conoce como un aislamiento reproductivo, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya puede ser que la época de apareamiento sea otra, y este, obviamente, ya no va a tener coincidencia con la época de apareamiento. Puede cambiarse. Radicalmente se puede cambiar, radicalmente puede cambiar, ¿ya? Entonces ya no hay una coincidencia reproductiva, por lo tanto, estos dos grupos ya empezaron a diferenciarse. Y producto de lo que son el aislamiento genético, ¿no? Es decir, producto de la aparición de las mutaciones, se va a desarrollar el aislamiento genético, ¿no? Ese es el camino. Aparecen ya mutaciones que solamente tienen este lado, y este otro genera otras mutaciones solamente este lado, y ya empezamos a tener aislamiento genético. ¿Y cómo tú sabes que ha ocurrido la especiación? Y es que, dada ya una división bien marcada, donde ya se forma todo una costumbre, unos hábitos de esta especie, un nicho ecológico determinado, esta otra también genera un nicho ecológico determinado, que cuando este río se seque,
o cuando tú juntes a los individuos de esta población, ellos se van a mantener siempre independientes. Es más, hasta pueden atacarse unos a los otros, considerando que sean especies invasoras, ¿no? Como el caso de las hormigas rojas y las hormigas dados, en donde uno puede darse cuenta de que siendo ambos especies hormigas, ya están totalmente diferenciadas. Otra cosa interesante también se da con los anfibios, en este caso estos batracios, que son los sapitos. Tenemos los sapos y las ranas. Dependiendo de la zona, de cómo van a dirigirse, algunos pueden ser de laguna, otros pueden ser de un río de la selva, otros pueden ser de un río de la costa, otros pueden ser de un río de la sierra o de una laguna de la sierra. Entonces empieza a haber un aislamiento que conlleva ya a una especiación. Y decimos que son especies cuando juntas con otra especie no logras un éxito de apareamiento, no logras un éxito en formar descendencia. Claro, hay excepciones. Dime. No, antes de perder el hilo de lo que dije, por ejemplo, se separan dos, bueno, una especie, por distintos motivos, cada una tiene sus características durante un tiempo, y cuando vuelven a coexistir, ¿no podría ser una coexistencia pacífica en vez de, como usted dice, No, un rechazo? podría existir una coexistencia. Por eso dije, hasta podrían llegar a atacarse, dije, podrían. No necesariamente se van a atacar. No necesariamente se van a atacar. No. Ese de podrían hacer, digamos, es un 20%, ¿correcto? Simplemente ya no se van a parear. ¿Está bien? Okay. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, se entendió entonces, ¿no? O sea, pueden reexistir, pero conviven nada más, no se juntan, están ahí. Es como los ratones de la sierra, ratones, o sea, uno piensa que es un solo ratón, no, hay un montón de especies de ratones. Coexisten ahí, pero no se juntan, o sea, no se reproducen entre ellos, ¿ya? O sea, coexisten en el mismo ambiente, pero no se están reproduciendo entre ellos. Muy bien. Luego tenemos, a ver, ya. Ahora sí, pasamos entonces a los patrones de la evolución. ¿Qué pasa con los patrones de la evolución? Ya. Nos habla acerca de cómo es que, de los eventos que se tienen que dar para que surja una especie. Ya, ya hemos visto los mecanismos de la evolución, ¿ya? Se tiene que dar el aislamiento geográfico, ya vimos, pero ¿cómo es exitoso? ¿Cómo se da el éxito de esto? ¿Cómo se puede acelerar el éxito de esta evolución? Bien, lo primero que debe existir es un espacio en donde se debe desarrollar la especie. Ya, repito, primero lo que debe existir es un espacio donde se va a desarrollar la especie. Ahora bien, ¿cómo saco el espacio? ¿Cómo saco el espacio? No te preocupes, ya la naturaleza, en su sabia decisión, ha desarrollado un mecanismo que se llama extinción en masa. Sea por la propia naturaleza o sea porque la naturaleza o producto de lo que la naturaleza nos da. Bien, en ese aspecto, la extinción en masa es la desaparición masiva de muchos organismos. ¿Ya? Desaparición masiva de muchos organismos. Se ha vivido una especie de 5 extinciones en masa, ¿ya? La que se dio en el Orbidico, otro en el Devónico, otro en el Pérmico, otro en el Triásico y otro en el Cretácico. ¿Ya? Por ejemplo, la del Orbidico es periodo glaciar corto pero intenso, ¿ya? Es la causa probable, en donde se dice que del 60 al 70% de organismos desaparecieron. ¿Ya? Ahí fueron los trilobites. En el 2 se dice agotamiento del oxígeno en los océanos, que conllevó al 75% de pérdida de organismos. Luego tenemos el 3, que se dio en el Pérmico, ¿ya? Impacto de esteroides, actividad volcánica, desapareció el 95% de especies. Luego tenemos el Triásico, que está en debate, erupciones masivas de lava y asteroides, ¿no? Ese es en debate, que el 80%. Y en el Cretácico
hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide, ¿no? Que se trajo abajo ¿a quién? A los dinosaurios como tal. Y lo que se proyecta es una sexta extinción masiva, pero que va a atacar a muchos organismos. ¿Pero quién es la causa? El Homo sapiens. Y que estamos en curso, ¿no? No es que vayamos a desaparecer nosotros primero, ¿eh? Nosotros vamos a hacer desaparecer a los demás y luego vamos a desaparecer nosotros. Entonces, con la extinción en masa, ¿qué te da lugar? Te da lugar espacio, ¿ya? Con la extinción en masa tú tienes el espacio a desarrollar. Entonces, producto de esta extinción en masa, algunos organismos que estaban ocultos, organismos que estaban a expensas de la aparición de los organismos predominantes, ¿ya? Empezaron a salir porque, digamos, los depredadores ya no estaban. Y como los depredadores ya no estaban, bueno, empezaron a salir durante el día, empezaron a tener más acceso a recursos. Si tienes más acceso a recursos, si la cosa está buena, ¿qué te queda? Te queda reproducirte. Y empezó una tasa de reproducción elevada y se fue llevando así, 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 hasta que empezaron nuevamente a colonizar este nuevo grupo. A este tipo se llama radiación adaptativa. O sea, después de una extinción en masa, viene una radiación adaptativa. ¿Ya? Esta radiación adaptativa, el ejemplo clásico que podemos citar son los mamíferos. ¿Ya? Los mamíferos. ¿Por qué razón? Porque durante el Cretácico y el Triásico, el grupo dominante eran los reptiles. ¿Ya? Se alimentaban entre ellos y se alimentaban de mamíferos. Esto hacía de que los mamíferos cada vez se vuelvan pequeños nada más. ¿Ya? Pequeños, de fácil ocultamiento. Pero una vez que los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos ya no tenían un depredador. Por lo tanto, ya empezaron a masificarse. Y como ustedes ven ahí, durante el Jurásico, los mamíferos eran pequeñísimos. Durante el Cretácico, los dinosaurios, ¿ya? Los dinosaurios, como dicen ahí, ornitomquios, y los dinosaurios sauriosquios, ya, empezaron a predominar. Pero ya en el terciario, los mamíferos son el grupo dominante, ¿no? Un pequeño grupo de aves y un pequeño grupo de cocodrilos, ¿correcto? Son los que tienen esta tasa de radiación adaptativa. Profe, pero lo que actualmente existen más son más insectos. Bueno, estamos hablando de la comparación de la historia de los mamíferos por radiación adaptativa. ¿Ya? Ese es el ejemplo. No es acerca de cuál es el grupo que más existe. Eso lo vamos a ver la próxima semana, que nos toca hablar acerca de el reino Animalia. Ahora no estamos hablando de reino Animalia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Una duda dudosa? ¿Consulta? ¿Se entendió? Muy bien. Lo importante es que se entienda, ¿ya? Entonces recuerden, primero tiene que haber una extinción en masa y luego debe haber una radiación adaptativa, ¿no? La diversificación de aquellos organismos que antes eran presa y cuyo depredador desapareció, ¿correcto? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente. Hablemos de nosotros, pues, ¿ya? Aunque, claro, esta clase ustedes también la ven en otro curso, si no me equivoco, puede ser en historia, ¿no es cierto? En historia universal. No sé si en geografía también lo ven, pero yo creo que sí en historia se ve este tema. Así que, para ustedes, esto es más que nada un repasito, ¿ya? Un repasito. Bien, en primer lugar, vamos a hablar acerca del árbol evolutivo de los vertebrados, que es el grupo en donde nosotros pertenecemos. Y de acuerdo a esto, lo primero que se dio en cuanto a los vertebrados fueron los peces sin mandíbula, ¿no? Como las lampreas, peces sin mandíbula. Entonces, ellos empezaron a desarrollarse
y dieron origen a los peces cartilaginosos. ¿Ya? Los peces cartilaginosos. En otra escala evolutiva, ese cartílago fue reemplazado por hueso y salen los peces óseos. ¿Ya? Los peces óseos. Luego dejamos las escamas y entramos ya a la piel. Entramos a los latimerias. Luego de los latimerias empieza el desarrollo ya de los pulmones. ¿Qué significa? No es que no tengan, los peces no tengan pulmones, sino que significa pulmonados porque necesitan respirar aire como tal. ¿Ya? Y surge con ello los anfibios. Y los anfibios, un grupo se queda en el agua, otro grupo se queda en la tierra, y otro grupo, propiamente dicho, los anfibios, están en ese interín de dejar o no dejar el agua. Pero los que dejan el agua como tal son los reptiles. ¿Por qué digo dejan el agua? Porque no necesitan un lugar netamente húmedo para existir, caso diferente de los anfibios. Luego ya surgen las aves. Y finalmente ya surgimos nosotros como mamíferos. ¿Ya? Los famosos mamíferos. Son mamíferos porque tenemos mamas, ¿no? Es el grupo que tenemos mamas. Pero claro, es la característica más distintiva, pero también es porque tenemos manos, ¿ya? Y tenemos la tendencia a caminar de forma bípeda. Listo. Y acá abajito nos movemos, vamos a ampliar, ¿qué estoy diciendo? Vamos a ampliar un poco más y la evolución de los mamíferos. Ahora sí, entramos a los mamíferos. Entonces, el ancestro común de los mamíferos. ¿Ya? De aquí derivó, ¿quién? Este de acá, el ornitorrinco, que todavía se reproduce mediante huevos. ¿Ya? Tiene pico y produce huevos. Entonces deriva el primerito, porque el otro grupo ya dejó de dar huevos. Empezó a tener placenta. ¿Ok? Empezó a desarrollar de forma vivípara. ¿Correcto? Pero de aquí se derivaron dos grupos, ¿ya? Los marsupiales, que todavía necesitaban la presencia de una bolsa para terminar de incubar a sus crías, ¿no? Ahí tenemos al canguro y al koala, ¿ya? El grupo de los marsupiales, por la presencia del marsupio, ¿ya? Y el grupo de los placentarios, ¿no? Los que van a desarrollar placenta. Luego, se separan del grupo de los de placenta, se van a separar el grupo, ¿ok? De los euracontoglires. ¿Qué significa eso? Aquellos que desarrollan pelaje como tal, ¿ya? Mientras que está aquí el armadillo que no lo genera, ¿ya? Luego de estos se separa el grupo de los primates, ¿ya? El grupo de los primates. Entonces se separan los lémures, los prosimios, luego vienen los simios y finalmente los homínidos, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, como les digo, esto es una repetición nada más de lo que les están enseñando en el otro curso. Y aquí ya evolución de los primates, ¿no? Para ser más conciso. Bueno, los primates se dividen en el grupo de los prosimios y el grupo de los antropoideos. ¿Ya? ¿Qué significa antropoideos? Que tiene parecido al ser humano. ¿Ya? Es el grupo que tiene parecido al ser humano. ¿Ya? Por su forma de estructura corporal y las actividades. ¿Ya? Y las actividades que tiene que hacer. Bien, entonces aquí tenemos nosotros a los loris, ¿no? Los loris, el rey Julio. No, este es Boris, ¿no? Si hacemos de Madagascar, este sería Boris. Luego viene el rey Julian, los lémures. ¿Ya? Luego tenemos aquí a los terceros, aunque este ya es Mord, ¿cierto? Ya, todos estos tres, por ejemplo, ya, no se parecen mucho al ser humano, no. Pero luego ya vienen los monos del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, empezaron a diversificarse. Luego en la ruta evolutiva, los gibones,
Luego los orangutanes, se empezaron a mencionar los orangutanes, que son tipo, a ver, ¿quién es un orangután? No tengo ejemplo de orangután, pero sí tengo ejemplo de King Kong, que son los gorilas, ¿no? Se separaron los gorilas y luego vino Chita, que son los chimpancés, que son más cercanos a los humanos. ¿Ya? Los chimpancés son más cercanos a los humanos. Entonces, de esta manera tenemos el árbol evolutivo de los primates. Entonces ya tenemos a los humanos. ¿Ya? Y aquí está la anatomía comparada. Chimpancé, ser humano. Chimpancé, ser humano. Chimpancé, ser humano. Aunque este chimpancé ya tiene el cráneo de aquellos que son bien adictos a los celulares. ¿Ya? No bromita, ¿no? Este es el estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El peso del cuerpo recae en los pies y piernas. Ello comparte un menor gasto energético en los desplazamientos. Así es. O sea, ayuda a que nos desplacemos más cómodamente, ¿ya? Y en cierta manera, un poco más rápido, ¿no? De los que se desplaza uno en cuatro piernas. No, aunque, profe, pero hay el tigre. Esos son desarrollos de paquetes musculares a posteriori. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos eso de acá. Sigamos. Vamos a checar esto. Tenemos ya la evolución humana como tal. Bien, el hombre de Toumai, ¿no? Hace 7 millones de años. Es el registro más antiguo de un primate hominideo, ¿no? Se llama Sahelanthropus chadensis, ¿ya? Se llama chadensis, de la isla de Chad, ¿cierto? Bien. Hace 7 millones de años. Luego tenemos un registro de hace 4.4 millones de años, que es Ardipithecus ramidus. Nuevamente, acá está el cráneo, ¿ya? Una caja oval bastante amplia, cerebrito todavía más pequeño, y la presencia, pues, de colmillos. ¿Okay? Pero antes de este existió Orrinin tugenensis, ¿no? Que tiene también un cráneo bien chiquito, parece todavía un simio, pero esto existió hace 6 millones de años. Y luego tenemos a la famosa Lucy, ¿no? Que es un Australopithecus afarensis, ¿ya? Que se registra hace 3.7 millones de años, la famosa Lucy, y que en realidad es la que tranquilamente se piensa es la ancestra directa de lo que somos nosotros los seres humanos con respecto a Lucy. ¿Ya? Bien, entonces aquí está el camino correspondiente, ¿ya? El camino correspondiente a lo que es la evolución. Tenemos el tronco común de los que son los homínidos, ¿no? Y los hombres como tal. Ese es el camino. Pero por un lado sabemos que diferenciaron el orangután, el chimpancé y el gorila. Ya esa es la historia que les conté en las diapos anteriores. Luego aquí tenemos lo que corresponde a la evolución del hombre. El Australopithecus ya se diferenciaba, un tamaño de 1,20 m, andaban erguidos y estos se extinguieron hace millones de años. La capacidad craneana, como ustedes ven aquí, es de 400 centímetros cúbicos. Y se piensa que se ubicaron específicamente en el este de África. Luego viene Homo habilis. Ya Homo habilis se le dice esa designación porque se le conoce que ya empezó a demostrar algunas habilidades, ¿no? Por eso le dicen el hombre hábil. Podría hablar y sobre todo fabricar instrumentos para poder cazar, para poder comer y para poder construir sus chocitas, dando lugar a las primeras poblaciones sedentarias en los humanos. Esto gracias a los 600 a 700 centímetros cúbicos de capacidad craneana que tenían esta especie. Luego, ya, hace su aparición Homo erectus. Homo erectus se le dice ese sentido porque se le conoce como hombre erguido, ¿ya? Por la posición
erguida. Ahora, este tiene un aspecto físico bastante semejante a nosotros y ya eran cazadores como tal. Sin embargo, también destaca en ellos la presencia de la religión, ¿ya? Ellos descubren lo que era la religión porque empezaron, ¿ya?, a enterrar a sus muertos. Aunque claro, o sea, ellos los quemaban, los que enterraron en realidad era neandertal, pero a partir de empezar a tener tratativa con los muertos, ya empezó a asomarse la religión, porque se pensaba en algo ya más allá de la muerte. Pero lo que hizo Homo erectus fue dominar el fuego, ¿ya? Dominar el fuego. Dominar o descubrir como tal, ya podría decirse, pero más que nada es dominar el fuego. Ojo, no lo inventaron, ¿ah? En algunas veces, en un examen que se le puso la alternativa de inventar el fuego, empezaron a marcar inventar. No inventaron el fuego existía, ya, solamente que ellos no podían manejarlo. Entonces, desde el momento que empezaron a manejar el fuego, pues se les ocurrió ir cocinando sus alimentos. Y ahí es donde también se hace el otro paso, ¿no? El paso en donde el sistema digestivo fue también evolucionando de comer crudo a comer cocinado, ¿ya? O sea, eso es lo que nosotros tenemos con respecto a Homo erectus. Luego tenemos el hombre de Neandertal. Ya, este se piensa que coexistió con Homo sapiens sapiens. Y este es el que ya estableció la religión como tal, porque ya enterraba a sus muertos, ¿ya? Y ya vivían en grupos, poblaciones. Y su localización ya fue más en Europa, Asia y África. Entonces, aquí ya este será el antecedente o el preludio para la aparición de Homo sapiens sapiens, comenzando con el hombre de Cromañón, ¿ya? Entonces, a esta especie nosotros pertenecemos. Ya denominamos la técnica de la caza muy bien. Bueno, en realidad ya casi ni cazamos, todo es por ganadería o agricultura, ¿ya? Y bueno, ellos, producto de la necesidad que tenían que experimentar para los cultivos, para su ganado, ellos ya empezaron a desarrollar ritos religiosos, ¿no? Ya la religión se acentuó con ellos bastante. ¿Ok? Entonces, este es el camino, estimados y estimadas, que se ha tomado con respecto a la evolución del ser humano. Recuerden que justamente una investigación que tiene que ver con el hombre de Neandertal fue galardonada con el premio Nobel, ¿no? Para descubrir lo que era el genoma del hombre de Neandertal, las enfermedades que éste poseía y potencialmente cómo es que éste pudo desaparecer en la faz de la Tierra. ¿Ya? Porque no existe una evidencia de su presencia. Así que simplemente desapareció. ¿Ok? Muy bien. ¿Todo bien ahí? Vamos a continuar con la siguiente diapo. Profesor, ¿los neandertales no fue la evolución a los sapiens? Ya, la teoría indica, mi estimado Brian, que pareciera que fuera un ramadal, o sea, ramificó Neandertal y Homo sapiens, ¿ya? Fue una ramificación, porque se piensa que coexistieron los Homo sapiens con Neandertal como tal, ¿ya? Se piensa eso. Claro que o apareció antes Neandertal que Homo sapiens, pero cuando se fue dando origen a Homo sapiens todavía existía Neandertal, ¿ya? A ese estilo va, mi estimado. O sea, se mantiene como una especie, pero que por proceso de especiación dio origen a Homo sapiens sapiens. Homo sapiens, en primer lugar. Pero todavía esa especie antecesora se mantuvo. ¿Correcto? ¿Me dejo entender ahora sí, Brian? O sea, siendo el predecesor, todavía continuaba. ¿Me escucha, bro? Sí, Ya, es que yo tenía como que esa duda, ¿no? No, era una confusión, porque en un video que estaba viendo también decían que el hombre Neandertal
convivía con el Homo sapiens. Entonces, el Homo sapiens, ¿de qué especie viene? Yo pensé que era como una cadena, ¿no? De que evolucionaban del Homo Un habilis. neandertal, bienvenido Homo sapiens, ¿no es cierto? Yo pensé, No, es coexistencia ahí, ¿ya? Entonces, un grupo de neandertal, digámoslo así para darlo de manera bien grotesca, un grupo neandertal empezó a evolucionar más por el patrón es de especiación, ¿ya? El aislamiento geográfico y eso. ¿Ok, Brian? Ahora, un asunto que todavía está en polémica, ¿por qué? Porque se siguen descubriendo, ahora con respecto a Homo habilis, se piensa que coexistió con neandertal, pero eso es la teoría que se lanza, que una especie sobrelapaba a otra especie, ¿ya? Y que aparentemente la especie evolucionada fue sobre la especie menos evolucionada, primó sobre la especie menos evolucionada. Entonces, hay eso, digamos, ese reclamo de la presencia de estas especies. Bien. profe, ya para que me ¿Algún? quede claro, entonces nosotros los Homo sapiens, nuestros ancestros son los Homo habilis, los Homo erectus, ¿no? O volando. Claro, si tú sigues la ruta evolutiva, Brian, tu más cercano, o sea, tu ancestro más cercano es el neandertal. Pero antes del neandertal, ¿quién le sigue? Más atrásito viene ya tu tu Homo erectus. Más atrásito viene tu Homo habilis. O sea, va en esa ruta, ¿ya? O sea, son tus Ajá, predecesores, son está bien nuestros entendido. predecesores, ¿ya? Así se entiende lo que es la evolución, mi estimado. ¿Ya? O sea, si tú tienes que decir, Homo erectus fue un antecesor de Homo sapiens, sí, no fue el directo, pues estaba más arriba, pero sí fue un antecesor. ¿Ya? Si no hubiera existido Homo erectus, no hubiera existido Homo neanderthal. ¿Ya? Así de sencillo, digámoslo así. Bien. Siguiente. Ahora pasamos a lo que es la taxonomía. Que también lo habíamos visto nosotros en la primera clase. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación y la nomenclatura de las especies, ¿no? Y surgió a raíz de que mucho se confundía, mucho se decía, oye, esta es una especie nueva, en este país existe especie, no, pero esa especie ya existía, yo lo vi también en Perú, no, que también está, pero también está en Brasil, ¿no? Si era la misma especie, decían nombres así a diestra y siniestra. Entonces uno quería saber cómo era el asunto, así que Carlos Linneo ya dijo, no, aquí hay que ordenarnos, ¿no? Así que aquí hay que hacer una clasificación, hay que hacer una sistematización en el ordenamiento de lo que son las especies. Entonces, él crea el famoso nombre científico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le digo aquí, le digo palta, pero en otros países le dicen guacamole. Yo le digo aquí maní, en otros países le dicen cacahuate. ¿Ya? O sea, en varios lugares, una misma especie puede ser llamada de diferente manera. Por eso estableció el nombre científico. El nombre científico ya es la designación oficial para una especie, ya sea que esté en Perú, en Chile, en Brasil, Costa Rica, es el nombre científico. Lo que sí puede cambiar es el nombre vulgar, el nombre común, y eso se cambia pues dependiendo de cómo es la costumbre. Nosotros le decimos Shushupe, por ejemplo, ¿no? A la Shushupe, que es la Quesis muta, que es una serpiente, Shushupe, en Brasil le dicen Yararacuzu, ¿ya? En otro le dicen la reina del monte, en otro lugar le dicen Bushmaster, o sea, puede cambiar, pero la especie es la Quesis muta. O sea, el nombre científico, como tal, está constituido de dos, ¿ya? De dos enunciados. La primera palabra es el género, que empieza siempre con mayúscula, y el epíteto específico, entonces el epíteto específico, o sea, especie, empieza con minúscula. Tomando conjunto estos dos, comienza la nomenclatura de la especie, ¿ya? Con género y el epíteto específico. Homo sapiens. Puede ser Homo sapiens sapiens, ya, Homo sapiens sapiens, donde los epítetos son dos veces sapiens. ¿Y hasta qué se refiere? Al ser humano, ¿no? Homo sapiens sapiens. Puede ser lo mismo con Ratus ratus, puede ser lo mismo con Daucus carota, que es la zanahoria, Lycopersicum esculentum, que es el tomate, Sea maíz, que es el maíz,
Onchorhynchus mixis, que es la trucha, ¿ok? O sea, Crotalus atrox, que es la cascabel. Podemos tener muchísimos, ¿no? Muchísimos nombres científicos. Entonces, eso nos permite a nosotros poder identificar. Y asimismo, ya, Linneo estableció las categorías taxonómicas, ¿no? Estableció las categorías taxonómicas. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? Son la especie, que es la categoría taxonómica más pequeña, ¿ya? La que no está constituida por ninguna otra categoría taxonómica. Entonces, el grupo de especies te genera el género, valga la redundancia de la palabra, ¿ya? El género. Y si tú juntas varios géneros, formas la familia. Y varias familias forman una orden. Y esta orden forma una clase. La clase forma un filium para el caso de animales o una división para el caso de plantas. ¿Ya? Y esto genera a su vez el reino, que puede ser el reino vegetal, por ejemplo, o el reino animal. Y luego tenemos ya el gran agrupación que son los dominios, ¿no? La escala taxonómica. Ya el dominio no fue propuesta por Carlos Linneo, ¿ya? Sino que fue agregada en el siglo XX por Carl Woese, los dominios. Y esto es porque él empleó la evidencia de la bioquímica comparada, utilizando datos moleculares, estableció pues que existen los grandes dominios. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una categoría taxonómica, ¿no? Dominio eucariota. ¿De quién estamos hablando? Vamos a hablar del zorro, ¿ya? Su dominio es eucariota, ya, es eucariota, sus células tienen núcleo, ya, ese es el dominio. Reino animalia, ¿no? Por ser heterótrofo, tiene movimiento, libertad de pelos, ya, entonces es un reino animalia. Entonces, como estamos hablando de reino animalia, no hablamos de divisiones, hablamos de filo o fila. Entonces, aquí, cordados. El zorrito pertenece a los cordados. ¿Por qué? Porque va a generar columna vertebral, ¿no? Entonces, por eso cordados. Luego pasa a la clase mamíferos, porque dentro de los cordados son aquellos que van a tener mamas, ¿ya? Entonces, clase mamíferos. Dentro de los mamíferos pasa a la orden carnívora. ¿Por qué? Porque el zorrito se alimenta de carne. El caza. Entonces, se alimenta de carne. ¿Ya? Y luego tenemos cánidos. Los cánidos. El zorrito está dentro de los cánidos. Cuadrúpero, un hocico extendido, ¿no? Refrigeración mediante la lengüita. Estos son cánidos. Género Vulpes. Ya, Vulpes es por la colita frondosa y el tipo de orejitas que está dentro de los cánidos. Esa es la diferencia. Y luego ya la especie, que es Vulpes vulpes, ¿no? Se repite. Es la primera especie del género Vulpes que se identifica. Entonces, cuando hay mucho problema de querer dar el epíteto específico, se le repite Vulpes vulpes, pero significa que es la especie emblemática de ese género. ¿Ya? Repito, la especie emblemática de ese género. Muy bien. Por otro lado tenemos lo que nos han colocado aquí, el mapa filogenético de los organismos actuales, ¿no? Basados en el concepto de los 5 reinos. Ojo, 5 reinos. Monera, donde están las arqueobacterias y las eubacterias. Esto de aquí, arqueobacterias y eubacterias, son una clasificación, ¿ya? Que escapa a lo que eran moneras en su origen, ¿ya? Por si acaso. Ya eso fue dado por otro investigador. Protoctistas, ¿ya? Donde nosotros llamábamos los famosos protozoarios, ¿ya? Estos de aquí también han sido diversificados. El reino protista como tal casi ha desaparecido y se han creado otros reinos. Pero englobaba a las algas verdes, algas pardas y algas rojas. Por ejemplo, las algas como tal ya pasaron a lo que es el reino Plantae junto con las plantas, ¿ya? O sea, se ha ido modificando. Tenemos aquí
a las matafitas, o sea, las metafitas que son las plantitas, angiospermas, gimnospermas, pero tenemos a los menos desarrollados helechos, musgos, licopodios y equisetos. Luego tenemos a nuestro grupo hermano, los metazoarios, conocidos también como animales. Derivamos también de los protoctistas. Fíjense, no estamos dentro del camino evolutivo ni de los hongos ni de las plantas, pero estamos bien cercanos a los hongos más que a las plantas. Entonces, acá encontramos todo el grupo desde que surgimos, desde los protozoarios ciliados, los poríferos, platelmintos, los moluscos, los anélidos, insectos, arácnidos, crustáceos, reptiles, aves. ¿Ya? O sea, todos estos ya constituyen lo que es el grupo de los animales. Entonces, así va yendo esta partecita. Correcto. Y ya vamos a entrar a nuestra última diapo, que son los dominios propuestos por Carl Woese. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Carl Woese? Él trabaja en el Mar Muerto e identifica la presencia de las arqueobacterias, pero para poder diferenciarlas, él hace el análisis utilizando la bioquímica comparada con una secuencia del gen ribosomal 5S. ¿Ya? El gen ribosomal 5S. Y entonces, con eso, al momento de hacer las comparaciones, al momento de correr ese análisis que corrí yo de RAM para identificar cómo está la agrupación, oh sorpresa, determina 3 grupos principales: arqueobacteria, bacteria y eucaria. O sea, lo que nosotros llamamos como procariotas y eucariotes, procariotes se quedó con 2 grupos, mientras que eucariota se mantuvo como tal, ¿no? Como eucaria. En cambio, procariota se mantuvo como bacteria, lo que antes era, y nace esta que es arquea. ¿Ya? El grupo arquea, que son las extremófilas, la que te resisten condiciones extremas de vida. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar cuáles son las características de esto. Por ejemplo, arqueobacteria, células son procariotas, ¿se dan cuenta? Procariotas. Ni arqueobacteria ni bacteria tienen núcleo, a diferencia de eucaria, que tiene pues núcleo. Con respecto a lo que son las organelas celulares, arqueobacteria y bacteria van a carecer de organelos celulares. No tienen un principio de compartimentalización en las células, lo que sí está presente en eucaria, que poseen eso, ¿no? Una compartimentalización. Membrana nuclear. Obviamente, arqueobacteria y bacteria, por ser procariotas, van a carecer. ¿Ya? Carecen. Entonces, el único grupo que lo tiene es eucaria. El grupo que va a tener la membrana nuclear. Membrana lipídica. Ya. Aquí se habla acerca del tipo de enlace que forma. ¿Ya? Los enlaces de éter ramificados para arqueobacterias son éter. ¿Ya? La bacteria son enlazados por éster no ramificados. ¿Ya? Éster no ramificados. Y en eucariota es enlazados por éster no ramificados. Muy bien. Ahora, con respecto a las paredes celulares, arqueobacteria carecen de peptidoglicano, la bacteria posee peptidoglicano y eucaria carece de peptidoglicano. Un grupo de eucaria contiene celulosa y otro grupo contiene quitina. ¿Ya? Pero se le toma como parámetro ya a bacteria, que es el que tiene peptidoglicano, ¿no? Muy bien. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Aquí abajo tenemos... Ay, caramba, ¿qué pasó? Un ratito. Se colgó. Un ratito, por favor. Ya estaba feliz de que no se colgaba. Ya, ahora sí. ¿Ven? Miren, aquí están lo que era antiguamente llamado como procariotes y lo que son los eucariotes. ¿Bien? ¿Quiénes son bacterias? Están las gran positivas, las gran negativas, protobacterias, las cianobacterias, todo lo que nosotros hemos conocido. Ya, chorobi, fibristes, clorofeli, termotogas, aquifers.
¿Y quién está en arquea? En arquea ya están pues halófilos, metanogénicas, hipertermófilas y psicrófilas, ¿no? Viven en ambientes bastante extremos. Hipertermófilas en ambientes bien calientes, psicrófilas en ambientes muy fríos, halófilas en ambientes con demasiado sal, ¿ya? Y ahora, metanógenas es porque utilizan el metano como fuente de carbono. ¿Ya? En cambio, ¿nosotros qué somos? Los que vivimos así a esta temperatura son conocidos como mesófilos. Nosotros somos mesófilos. Estamos dentro de un ambiente bastante controlado, entre comillas, ¿no? En donde no bajamos los 35 grados centígrados, no pasamos, ¿no? Los 39 grados centígrados. O sea, dependiendo. Ahí estamos, ¿no? Presentes, ¿correcto? Y lo curioso también es que arquea está más ligado a procariota que a bacteria. Entonces, por ahí se piensa de que existe el ancestro común también entre estos dos grupos. Muy bien. Creo que esto ya ha sido todo por hoy. ¿Ya? Las claves se las voy a pasar por aquí. Profesor, una pregunta. La última parte que explicó, ¿en qué se diferencia del primero? O sea, de lo que dijo Carl Gustav. No te entendí la pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? Es que había dos ramificaciones. Había uno que estaba diciendo sobre que se dividía en arqueas, bacterias y eucaria. Pero luego abajo había otra imagen, la de acá. ¿Ese es otro ¿Esta? o...? Ah, no. Acá No. los virus, ¿ya? Los virus no entran en un concepto de vida como tal y no están dentro de lo que sería el árbol filogenético, ¿no? Se piensa de que los virus coexistieron desde que se formó la primera protocélula. Eso es lo que significa, ¿ok? No están ligados, están sueltos, pero están presentes. No podemos negar su existencia. Muy bien. Profesor, y eso sí me siento Dime, a dime. lo que dijo Carl Gustav. No, esta figura ya corresponde a una figurita. Carbus habló de esto nada más, sin virus, ¿ya? Solamente ese es su arbolito de Carbus. Carbus no habló de virus. Solamente los mencionó diciendo que ellos coexisten nada más, pero que no están dentro de la rama evolutiva de los 3 dominios. ¿Correcto? Ok, profesor. Esa es una imagen panorámica que puso el editor en este caso. Muy bien. Ok, chicas, chicos, muchísimas gracias por su presencia, ¿ya? Su asistencia y por escucharme. Gracias también por las preguntas. Eso sería todo de mi parte y nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y buen fin, ¿qué? Buen inicio de semana. Nos estamos viendo.